a hablar un poquito, como decíamos, de la serie del expresidente Menem, que está siendo tan exitosa, pero de un personaje que también tuvo que ver en el ascenso al poder y la permanencia de Menem, que es Bernardo Neustadt. Y vamos a hablar con Clara Mariño, su histórica productora, casi mentora, diría yo, de Bernardo y de Tiempo Nuevo, el gran éxito. Así que, Guati, estás con Clara, la saludamos acá, Rodrigo, Adrián y todos los intrusos te saludan. Rodrigo, Adrián, muy buenas tardes. Le agradecemos mucho a Clara su tiempo y, como vos decías, es una experimentada periodista que también fue productora de Bernardo Neustadt y sabe mucho por su experiencia de esa época y cómo se vivía en ese momento, sobre todo en el periodismo. Clara, gracias por estar, te están escuchando en el... Ustedes, y quiero aclarar primero que no soy mentora de Bernardo, pero bueno, sigamos adelante. Bueno, pero ha sido su productora, bueno, es un placer estar con ustedes. Igualmente, Clara. Sí, he sido su productora. Y a la distancia, pero vamos a empezar por el comienzo. ¿Viste la serie? Mirá, la vi completa, me falta terminar un capítulo que, bueno, hubo un corte de cable y no lo pude hacer, pero vos sabés que yo creo que todos los gobiernos tienen su parte oscura y su parte de luz, y yo creo que esta serie ha elegido traducir de manera casi grotesca, casi de parodia, lo que fue el gobierno de Menem. Vos sabés que le comentábamos antes de entrar al aire que por ahí a mí me parecía estar viendo un capítulo de Los Soprano, claro, más que de la época del gobierno de Menem. Y eso es lo que me llamó la atención. En cuanto a las interpretaciones, la de Sbaraglia haciendo de Menem me parece más una imitación grotesca, más que una interpretación real. Tampoco me gustó la interpretación que se hace de Cavallo. Cavallo era un tipo explosivo siempre, y ese Cavallo medio sometido, tampoco me parece una buena descripción. ¿Y la de Bernardo? Y con respecto a Bernardo, que aparece ahí, yo te digo que si Bernardo hubiera sido como ese señor que aparece ahí, no pasáramos del 0,2% de rating. ¿Por qué? ¿Cómo es ese señor que aparece y cómo era Bernardo? Era un ese señor que aparece es un Muppet, sin gracia, en un contexto de escenografía realmente tristísimo. Bernardo era un innovador, era provocativo, por eso se lo discutía tanto, y por eso te digo, con ese señor, si hubiera estado al frente de Tiempo Nuevo, no pasáramos del 0,2. ¿Y por qué crees que lo mostraron así a Bernardo? ¿Por qué eligieron mostrarlo así? Bueno, es una decisión. Yo respeto mucho la libertad artística de quien hace una miniserie, una película. ¿Será esa la imagen que ellos tienen de Bernardo? Yo como productora, y obviamente ustedes que lo deben haber visto, ustedes piensen que una persona que estuvo 30 años en la televisión liderando un programa político de 20 puntos, entre 14 y 20 puntos de rating, no podía ser como esa persona que aparece en la miniserie. ¿Y la relación entre ellos, cómo era, entre Menem y Bernardo? La relación de Bernardo, te digo, en un primer momento, obviamente, el programa político estaba más cerca del pensamiento de Angelós que de Menem. Angelós, claro. Claro, de Angelós, porque Angelós pedía reducir el Estado, etcétera, etcétera. Y Menem era todo lo contrario. E incluso Menem faltó al famoso debate con Angelós. Exacto, la silla vacía. Y después, exacto, la silla vacía. Mirá, yo te cuento que hablé con la gente de Menem y les pregunté, les ofrecí la posibilidad de debate, y la respuesta de Menem fue la siguiente: mire, Clara, yo no voy a ir al debate porque estoy ganando las elecciones, claro, pero le prometo que el próximo martes voy a ir, pero como presidente de la Nación electo. Y eso es lo que ocurrió. Bueno, Clara, a mí me parece que el programa lo que busca, o la serie, mejor dicho, de instalar del hecho de que aparecer o estar bajo la mirada de Neustadt te podía poner en otro nivel, porque hacen hincapié en lo que él dice. Miren ustedes, Menem presidente, ¿no? Como diciendo, ¿quién lo iba a decir? Que es un poco el reflejo de lo que estaba pasando en ese momento. Y también con la figura de Cavallo, ¿no? Ese impulso
apoyo que le da. No olvidemos que Cavallo venía también de la Fundación Mediterránea y del IERAL en ese momento, que prácticamente lo pusieron a él, digamos, ¿no?, bajo esa órbita de ser el ministro de Economía. Bueno, sí, él representaba, obviamente la Fundación Mediterránea representa a un sector importante del empresariado en la Argentina. Obviamente los ministros no caen del cielo, pero una de las cosas que a mí me asombró de ver es en el tema de las relaciones exteriores, que yo ahí participé mucho porque traje al programa Tiempo Nuevo grandes líderes de esa época, y vos sabés que en esa época de Menem, la Argentina ingresa nada más y nada menos que al grupo de los 20, claro, y hoy sigue estando allí. Sí. Y eso fue gracias a la política exterior de Menem, y ahí lo ponen a un Menem balbuceante, sí, sin ideas, arrastrándose, que es muy difícil que alguien que se comporte de esa manera consiga ingresar a los 20. Mirá, yo te voy a contar una anécdota muy interesante. Una vez estábamos en la Quinta de Olivos porque teníamos que grabar un programa para Tiempo Nuevo, porque él no podía estar en vivo, y en ese momento, ¿sabés quién lo llama? ¿Quién? Lo llama Chávez. Chávez a Menem. Mirá vos. Y le pide, por favor, Carlos, esto después lo contó Menem, nos lo contó a nosotros, Carlos, yo necesito tener un diálogo con Clinton. ¿Me podés hacer vos el puente y podés hablar vos con Clinton para que me reciba? Y eso es lo que, y eso es lo que hizo Menem. Claro. Así que, viste, Menem, que era elogiado incluso por Felipe González, por Julio María Sanguinetti, no es ese Menem que habla de una manera realmente muy sí, nada que ver esa parte. Clara, viste que de un tiempo a esta parte se habla mucho de que algunos periodistas que tienen renombre se juntan, digamos, por afuera con los políticos. En ese momento, Bernardo, digamos, ¿se encontraba en otro lugar, no en una entrevista con Menem? ¿Compartía otras cosas? No, mira, yo creo que un presidente reciba a periodistas es habitual, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Obviamente, lo importante como periodista, que es lo que vos hacés posteriormente con la información que recibís. Pero este encuentro, estos off the record, entre el periodismo y otros sectores con el presidente de la Nación, se ha dado siempre en la historia argentina y también se da en el mundo. ¿Y existía la onda periodistas ensobrados? ¿Se hablaba en esos términos? No, la palabra ensobrado es una creación así tan... la hizo popular el presidente Milei, obviamente. Y se ha generalizado y se utiliza, ya es se utiliza tan mal, lamentablemente, porque no distingue a unos y otros, que creo que cada vez va perdiendo cada vez más fuerza. Es una palabra realmente triste para el periodismo, pero en la medida en que se use en forma tan desorganizada va a perder fuerza. ¿Tenía pauta oficial, Neustadt? Básicamente, si vos vas a los programas de Tiempo Nuevo, que decía estas empresas a las que les interesa el país, el 90% era pauta privada. Pauta privada. Claro. Claro. Aparte estaba en un canal exitoso como era Telefe, el canal líder, el Como brillo. Telefe, claro. El brillo que le daba a Telefe y bueno, y él hacer de eso un show. ¿Andrés? Clara, bueno, un placer que estés con Intrusos. Hace muchos años que nos conocemos. No, un gusto mío, yo los veo y son unos genios. Me preguntaba, no más allá de la serie, me preguntaba que vos sos una mujer que acompañaste tanto a Bernardo. ¿Cuáles eran sus lados débiles? ¿Débiles en qué sentido? ¿En qué aspecto? Su costado frágil, su costado débil. Sensible. Claro, Mira, porque se lo veía un hombre fuerte, sí, arremetedor, sí. Entonces, bueno, ¿En qué quisiera saber, claro.
entiendo lo que vos me decís. Mira, hay una frase que lo define a Bernardo, Ajá. que parecía una muletilla del programa, pero que en realidad era la proyección de lo que él sentía, y es cuando decía, no me dejen solo. ¿Te acordás? Claro, la frase histórica de Neustadt, ¿no? Sí. No me dejen solo. Eso no era una frase que él había creado, sino que él en el fondo proyectaba esa sensación de que todo el tiempo, no sé, la gente lo estaba abandonando, la gente lo podía traicionar, se sentía solo. E incluso yo te digo, cuando me separé de Bernardo, porque empecé a hacer mis propios emprendimientos, me costó mucho hacerle entender que, bueno, yo tenía que crecer también y que no era que lo estaba abandonando. Es más, yo les cuento algo muy divertido. Les dije, yo me voy, pero sigo siendo su asesora. Y con eso lo arreglé. Algo más frívolo, si se quiere, Clara, para terminar. Ay, sí, lo pido. Él, cuando se enamoró de Claudia Cordero Viedma, que termina su pareja con su mujer de tantos años, estaba embelesado, cambió, estaba menos pendiente tal vez de la actualidad que esa mujer que lo había enamorado. Ese costado que fue, a ver, fueron tapa de revista, fue un escándalo en su momento, el divorcio de... Y esa foto tremenda. Bueno, y aparte la foto... Eso lo quería preguntar Sí, a Clara, ¿cómo lo vivió Bernardo eso? Pero vamos de a uno, vamos con Claudia primero y ya cerramos con lo otro. De a uno. Sí, fue muy traumática esa separación. Obviamente yo siempre me mantuve alejado de la vida privada de Bernardo, pero fue muy traumática y sí, él creo que a partir de ese matrimonio tomó un poquito más de distancia de lo que era su rutina de trabajo, Claro, que eran, eso es no lo que sé, quería casi saber. te digo, Exacto. 14... Es verdad, sí, aflojó mucho en ese aspecto, ¿no? Eso que él dormía 4 horas por día y todo aquello. Obviamente, Con Claudia dormía un par más. exacto, eso cambió. No, Eso cambió mucho. Y yendo a Fuera de esto, la foto, por favor, Adri. ahí te dejo con eso. ¿Quién tiene los derechos para...? Porque en la serie vos viste que hay gente que no está nombrada. Digamos, a mí un error de la serie es que hay personajes que uno no sabe quiénes son, que andan dando vuelta alrededor de Menem y uno no sabe si es Ramón Hernández, quién es. Pero Neustadt sí se llama Bernardo Neustadt. ¿Quién autorizó a que se llamara Bernardo Neustadt el personaje? ¿Sabés eso? ¿Hay alguien que tenga ese No sé. derecho? Mira, lo desconozco. Karina. Y la última, bueno, en la humorada. Clara, ya que claro, Sí. o sea, Clara, sos una gran periodista y como miras Intrusos, un poquito el chimento te debe gustar. Cuando pasó esa foto de Bernardo, que le dieron las partes íntimas, que fue la comidilla, me acuerdo, del mundo entero, ¿qué sintió él? ¿Se sintió avergonzado? ¿Sintió que era algo, no sé, ¿Hicieron el propósito? lejano a todo lo que podía haber vivido? Te voy a decir, Decí todo, Clara. te voy a decir, públicamente dijo, qué barbaridad, pero íntimamente estaba muy divertida con esa foto. Muy divertida. Qué genia. Era un tipo divertido. Gracias, Clara, gracias por recordarlo, porque aparte nos parecía que es un personaje muy importante en la serie, que no se analizó tanto, y bueno, esas intimidades, ese detrás de escena de esa relación tan fuerte que tuvo con Menem, y lo que era Bernardo para el mundo periodístico de los años 90 sobre todo, nos interesaba tu mirada, la más autorizada sin duda. Muchas gracias por esta charla y gracias por ver Intrusos. Un placer estar con ustedes. Chao, gracias. Gracias, Guati. Placer. Gracias, Guati, ahí querido. está, Ahí está. Ahí está. Clara Ahora que Marillo. sonó la canción. La tiene re clara. Ahora que sonó. No, lo querés ahora, ¿te parece? porque sí, pero Pam, ya que sonó la canción clásica, ¿se acuerdan de la música de sola? Bueno, el día del último adiós. Que murió el día del periodista. Exactamente. Al día del último adiós a Bernardo, El chico. sus amigos lo homenajearon Bailaban. con el Hicieron papá un coro gospel. un coro gospel allí a capela, por favor, si estará amable, señor director. Que lo entonáramos todos. Vamos todos. No, Claro, parece un momento televisivo inimaginable.